Hola a todos y a todas. Hoy estamos de nuevo en las oficinas de Total Energies en Oviedo, donde vamos a grabar el segundo episodio del Camino de las Energías. Como sabéis, hemos iniciado esa colaboración con Total Energies en las que a través de conversaciones que vamos a tener con distintos profesionales que trabajan o están vinculados con la compañía, pues vamos a conocer proyectos y actividades que se están haciendo internamente. Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Ana Alonso, que forma parte del equipo de transformación digital de Total Energies, también con Luciano Sánchez, que es catedrático de la Universidad de Oviedo y es el director de la cátedra de datos que ha impulsado Total Energies conjuntamente con la universidad, y también con Javier y Ana, que son dos de los jóvenes estudiantes que están participando dentro de esta cátedra y activando proyectos de datos que dan servicio o están generando proyectos dentro de la compañía. Empezamos hablando con Ana y nos citamos con ella a la entrada de las oficinas, en una zona de acceso donde sus compañeros nos están viendo mientras empezamos esta conversación. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Estamos hoy grabando el segundo episodio del podcast El Camino de las Energías de Total Energies con Ana Alonso. Ana está dentro del Departamento de Transformación Digital de la compañía y me gustaría conocer un poco cuál ha sido tu camino hasta llegar a esta posición que tienes ahora dentro de Total Energies. Muy bien. Bueno, pues para hablar un poquito de mí, yo estudié aquí en Oviedo, en la Universidad de Oviedo estudié Ingeniería Química y allá por el 2000, ha pasado ya bastante tiempo, y bueno, pues en aquel momento me acuerdo que hice el proyecto fin de carrera en Química Farmacéutica Bayer, en La Felguera, con la ampliación de una planta de tratamiento de aguas. Surgió la oportunidad de hacer el doctorado, con una beca del FICIT, incluso recuerdo perfectamente que de la oportunidad incluso de hacer una beca en las minas de uranio de Salices el Chico, en Salamanca, ¿no? Pero, si recordáis, allí por el 2000, pues era el boom del e-business, ¿no? Y las Big Five, ahora Big Four, pues, bueno, pues buscaban muchas personas, ¿no?, para la consultoría, y bueno, surgió paralelamente la oportunidad de ir a Madrid, ¿vale?, y entrar en PricewaterhouseCoopers, ¿no? Y además de una manera muy interesante, porque entrabas en la empresa y podías hacer un máster con Deusto, financiado por Price, ¿no? Y en aquel momento era un máster de e-business, ¿no? Y curiosamente, pues ahí estuve 5 años desarrollando, pues participando en distintos proyectos, en distintas empresas, soluciones de CRM, que curiosamente luego os contaré, pues va mucho de eso también mi posición actual, ¿no? Allá por el 2005 me surge la gran oportunidad de volver a Asturias y en una gran empresa, ¿vale? Y ya entro en el sector puro energético, en el que, bueno, pues hasta hoy, ¿no? Hasta el año 2019-2020 he vivido la liberalización del sector del pequeño cliente, ¿vale?, que empezó por esa fecha, 2004-2005, el del pequeño cliente, en distintas posiciones. He estado en el área de marketing, en el área de ventas, y mi último rol de esta etapa, ¿no?, dentro de lo que es todo lo que es la comercialización, de la cadena de valor de comercialización, de B2C, fue llevar el departamento de desarrollo de negocio, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la definición de productos, campañas, acciones comerciales, alianzas importantes para el segmento. Y de aquella etapa ya pasé a transformación digital, ¿no?, con este perfil un poco híbrido, ¿no?, que tengo de un poco tecnológico y negocio. Y desde esa posición actual en la que estás ahora, esta evolución que nos has contado de una manera muy, muy rápida y muy clara, además, ¿a qué retos te estás enfrentando tanto a nivel personal como en el rol que tienes la compañía y los equipos con los que estás colaborando? Pues mira, actualmente dentro del área de transformación digital dirijo todos los proyectos relativos al ámbito de CRM, que serían todas las aplicaciones relacionadas con la gestión de la relación con el cliente, ¿no?, el Customer Relationship Management, todo lo que es aplicaciones de gestión del cliente, aplicaciones de ventas, de producto, de loyalty.
Y por otro lado también dirijo todos aquellos proyectos relacionados con lo que es el dato, la analítica, ¿no? Y el principal reto es alinear la estrategia de la compañía con la tecnología, la innovación tecnológica, y usando también los datos y no perdiendo de vista nunca a las personas, ¿no? Que son los 3 vectores principales que considero son los más importantes dentro de una transformación digital. Claro, era algo que te iba a preguntar yo ahora también. ¿Qué papel juegan los datos dentro de una compañía como TotalEnergies, que lógicamente tiene que adaptarse o adoptar una estrategia vinculada a ellos? ¿Cómo lo estáis llevando o cuál es vuestro objetivo final para ello? A ver, los datos, como comentaba antes, son una de las palancas más importantes para una transformación digital, ¿no? Porque nos dan esa inteligencia del negocio, por decirlo de alguna manera. Nosotros en TotalEnergies ya pivotamos nuestras decisiones en el dato, desarrollamos inteligencia alrededor del mismo, somos capaces de asesorar a nuestros clientes, personalizamos nuestras ofertas, hacemos también modelos analíticos avanzados, luego puedo compartir algún ejemplo, pero sabemos y somos conscientes de que hay un gran recorrido para perseguir aún más ser una empresa data-driven en todo lo que hacemos, ¿no? De tal manera que podamos optimizar nuestros procesos y hacerlos más eficientes, para al final mejorar la calidad de servicio de nuestros clientes, que podamos conocer en profundidad a nuestros clientes, ¿no? Como colocarlos en el centro para hacer ofertas más personalizadas, darles nuestra mejor oferta, además de ofrecerles nuestro mejor servicio. Y, por supuesto, también ser más eficientes. Al final, no solo por nuestros costes propios operativos, ¿no? Sino también por satisfacción de los propios empleados, ¿no? Es decir, que dejen de hacer tareas manuales y pasen a hacer tareas de más creatividad y que aporten más valor, ¿no? Y todo esto con 2 importantes metas, ¿no? El cliente y su satisfacción, y luego también el desarrollo y la ambición que tiene TotalEnergies como actor clave en España y en la región, y incluso también en la transición energética, ¿no? Porque apoyamos un poco de transformación digital a todas las áreas. Y el dato y toda la inteligencia que podemos obtener del dato es nuestro reto, ¿no? El usarlo para alcanzar esos objetivos. Uh-huh. Y dentro de lo que nos comentabas ahora, los proyectos en los que estáis trabajando, sé que estás ahora trabajando duro en una integración o la implementación de una nueva herramienta para la compañía. Cuéntanos un poco sobre esos proyectos y qué quebraderos de cabeza te dan. Pues mira, ahora sí es cierto que el proyecto, podemos decir, el programa podríamos llamar, que me toca dirigir y que es que toca toca todo lo que es la comercialización y todos los departamentos, esa implementación del proyecto de Salesforce, de un nuevo CRM para la compañía, que además, curiosamente ahora lo estamos haciendo con Salesforce, y curiosamente, volviendo un poco al inicio, allá por el 2000 el homólogo se llamaba Siebel, o sea que al final esto es cíclico, ¿no? Entonces ahora, en aquel momento era Siebel el número 1, ahora es Salesforce, ¿no? Y me está tocando un poco dirigir ese programa, que ya no es una pura implementación, sino es una transformación también del proceso y de una forma de trabajar más agile entre todos, ¿no? Y bueno, pues esa parte es muy importante en cuanto a la incorporación del dato, ¿no? Hay un dicho que dice garbage in, garbage out, o sea, si metes basura, al final el dato es basura y tu inteligencia también, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso también nos da una oportunidad de que el dato que incorporemos también a la compañía pues sea bueno y sea explotable y podamos sacar información. Pero desde el punto de vista analítico sí que estamos haciendo cosas, ¿no? Recientemente, por compartir contigo, recientemente acabamos de lanzar un proyecto que lo hemos hecho sobre la base del caso de uso. Considero que la adopción de todas las tecnologías analíticas dentro de una empresa tiene que ser poquito a poco, aportando valor al negocio y con el caso de uso acordado con el negocio como base de esa adopción para generar ese camino hacia el uso del Big Data y el Advanced Analytics. En este caso, por ejemplo, fue con el Departamento de Gestión de la Energía. Aquí, como sabéis, una de las eslabones de nuestra cadena de valor es que tenemos que adquirir la energía que suministramos a nuestros clientes. Bien, pues se necesitaba una herramienta que hiciese una buena previsión de esa demanda, que fuese precisa y que fuese de una manera también automática, ¿no? Entonces, bueno, pues se desarrolló en colaboración con un partner externo, ¿vale? Y un modelo que permitiese al negocio contar con una herramienta para realizar esa previsión, de tal manera que
con ese dato, minimiza sus riesgos en el mercado y define una mejor estrategia de cobertura de la compra, ¿no? Porque, y más, lo hemos hecho con el gas, más en la situación en la que nos encontramos, sobre todo también en esta última época de precios tan elevados, es muy importante afinar muy bien en esa previsión y sobre todo con el objetivo siempre de ofrecer la mejor oferta a nuestros clientes, ¿no? Entonces, hemos entregado ese proyecto que usa un modelo Sarimax avanzado, ¿vale? Y además hemos dotado al negocio de esa herramienta para que de una manera ágil pueda generar distintos escenarios de cómo puede variar su previsión, por ejemplo, con distintas variables explicativas, no solo por la historia, sino por la temperatura, que es muy estacional esta demanda, ¿no? Evidentemente, por el número de clientes que tengamos, incluso por la laboralidad. No es lo mismo cuando se consume un día por semana que un fin de semana, ¿no? Y todo eso, bueno, pues es un valor que acabamos de entregar y más que entregar, que hemos desarrollado conjuntamente con ellos, porque estos proyectos se desarrollan en AI y lo hacemos coordinadamente siempre con el negocio, IT y el partner externo con el que decidamos acometer estos proyectos, ¿no? Simplemente comentaba antes contigo, antes de empezar a grabar, el número de personas que están involucradas, por ejemplo, en este proyecto que decías al principio de implementación de Salesforce. ¿Cuántas personas estáis ahora mismo? Pues ahora mismo estamos más de 50 personas colaborando en ese proyecto. Es un proyecto, además, que se gestiona con 2 partners externos, uno que actúa de implementador de la herramienta, otro actúa como PMO, como apoyo un poco a oficina de proyecto. Tenemos pues 50 personas de todas las áreas de negocio. Es un proyecto que dura 2 años, tiene 2 fases. Esta primera fase va más al foco de ventas y de producto. Entonces, muchas personas del área de ventas, del área de marketing, del área de producto, del área analítica, porque todo lo que, como comentaba antes, toda la información que se genere ahí queremos traspasarla a nuestros sistemas analíticos para su posterior explotación. Y luego, en la segunda fase nos vamos a centrar mucho más en la parte de atención al cliente. Luego entra atención al cliente, entra reclamaciones, y ya no solo es todo lo que es la gente que trabaja, sino los canales y los partners. Que tú cuando construyes este programa lo definen los product owners de cada unidad o de cada squad, pero al final tú te tienes que integrar con unos sistemas legacy que ya existen, ¿no? Por eso la importancia de la coordinación con IT y la importancia de trabajar muy de la mano en este proyecto también, ¿no? Porque al final el camino de Salesforce y de la implementación es uno, pero tú tienes que ir integrándote con los sistemas legacy, ¿no? Que tienen sus as usuals, ¿no? Entonces, bueno, el reto está en manejar todo eso y, bueno, lograr equilibrarlo de la mejor manera posible. De hecho, quisimos generar engagement y ponerle un naming al proyecto. Lo sometimos incluso a través de Yammer a votación y la verdad es que una persona del equipo de comunicación se le ocurrió la genial idea de llamarlo Salesforce One. Entonces esto ya es pilotar un avión. Entonces, bueno, pues hay turbulencias y hay todo lo que hay en un viaje, ¿no? Retrasos y que hay que gestionar y con paciencia y con flexibilidad, porque lo estamos gestionando de manera AI, de la mejor manera posible. Y nada, con la parte analítica y siendo un poco conscientes de que todavía nos queda un largo camino, me gustaría compartir contigo que lo queremos hacer de una manera transversal para toda la compañía. Nosotros en TotalEnergies hay departamentos que tienen ya su independencia analítica y hacen sus modelos. Por ejemplo, se está hablando ahora un modelo de churn de clientes, de propensión a abandonos en el área de marketing y ventas, pero no existe la misma madurez en todos los departamentos. Entonces vamos a lanzar el año que viene un proyecto de assessment analítico transversal en el que vamos a identificar, pivotando en el caso de uso, vamos a analizar el ASIS, ver nuestra madurez digital y analítica. Vamos a identificar el ASIS, vamos a identificar nuestros pain points, vamos también a analizar los principales casos de uso analíticos. Vamos a priorizarlos desde un punto de vista de rentabilidad para toda la compañía. Vamos a definir qué arquitectura es la mejor para acometer todos esos casos de uso y qué talento. O sea, va a ser un proyecto de mucho calado porque ya no es solo de arquitectura de casos de uso, es también de governance del dato, de governance de talento. ¿Qué talento necesitamos fuera? ¿Qué talento tenemos dentro? ¿Qué capacitación tenemos que hacer quizás del talento que tenemos dentro? Y por último, bueno, pues establecer ese roadmap y hacer esa gestión del cambio y de adopción al análisis. O sea que estamos trabajando, TotalEnergies está trabajando mucho en convertirse cada vez más en una empresa más data-driven, ¿no? Oye, y Ana, ¿qué os llevó a dar pie o a comenzar esta cátedra de
datos e inteligencia artificial con la Universidad de Oviedo? Pues en línea un poco con lo que he venido comentando, la verdad es que es un orgullo poder contar con esta cátedra y con la colaboración del gran prestigio de la Universidad de Oviedo, ¿no? Donde hay un gran talento en este ámbito, ¿no? Entonces, yo creo que Total Energies pretendemos que sea un sitio donde esos estudiantes puedan desarrollarse profesionalmente y esto sea un win-win. También colaboren con nosotros a desarrollar pues, proyectos que van a salir muchos casos de uso y de alguna manera también les permita desarrollarse personal y profesionalmente y también pues nosotros también colaborar conjuntamente y que entre todos vayamos en esa línea de innovación, de colocar al cliente en el centro y de ofrecer nuestra mejor propuesta de valor a los clientes, ¿no? Entonces para nosotros es un orgullo poder contar con esa colaboración y bueno, y además yo creo que nuestro reto es hacer que Total Energies al final sea atractivo, ¿no? Para ellos, para aquí desarrollar también su carrera en este ámbito de la inteligencia artificial y del analytics, ¿no? Oye, y por terminar, una pregunta que quería hacerte que está vinculada también con tu rol, es decir, un rol en este caso femenino. En el ámbito tecnológico siempre se dice que la incorporación de las mujeres a puestos, ya no solamente directivos, sino de responsabilidad, sino puestos que tengan que ver con un componente tecnológico que siempre cuesta incorporarlas o que se incorporen. ¿Qué opinión tienes sobre esto? ¿Cómo te enfrentas también a la posibilidad de buscar esos roles o de atraerlos hacia Total Energies en este caso? Bueno, al final yo en este punto sí que es cierto y es un hecho, ¿no? Que cada vez hay menos mujeres en disciplinas relacionadas con lo que bueno, ahora se llama STEM, ¿no? De Science, Technology, Maths and... Pero bueno, yo creo que tenemos que trabajar en eso. Tenemos que de alguna manera inculcar, ¿no? Que no exista y animar a todas las chicas, ¿no? Y a todas las niñas que bueno, que no tengan, que se atrevan, ¿no? a estudiar carreras tecnológicas. Y es un reto que tenemos, ¿no? Nosotros desde Total Energies la verdad es que lo que podemos hacer es, creo humildemente, bueno, pues que podemos servir de ejemplo, ¿no? Porque estamos mujeres en puestos de este ámbito, incluso hablando también un poco de nuestra compañía, pues incluso hay un gran esfuerzo de la presencia de la mujer en puestos directivos. Y bueno, pues animar a las niñas a eso. Yo, bueno, por compartir aquí con vosotros, yo tengo una niña de 10 años, hay otra Anita por ahí más pequeña. Yo tengo una de 12, con lo cual más o menos. Y yo, bueno, porque también tengo un poco ahí de formación, lo que no me gusta es forzar tampoco, pero bueno, pues desde que estuve ayer haciendo un quebrado con ella, pues hace como un par de fines de semana estuve montando un molinillo, la meto en dinámicas a veces de programación a ver qué tal, igual el fin de semana jugamos al Quinicefa, o sea, a mí me gusta de alguna manera trabajar con ella en eso. Que descubra, pero evidentemente sin forzar y que le cojan cariño también a este ámbito y eliminen barreras, ¿no? Y podamos, de alguna manera, lograr que aumentemos esa cuota de mujeres ahí, y sobre todo porque lo necesita la sociedad y lo necesita el país, ¿no? En un futuro, ¿no? Ser una referencia en todo este ámbito. Sí, no, simplemente por puntualizar eso que estás diciendo, por ponerlo también en valor, nosotros desde Asturias Power, una de las cosas que siempre intentamos es dar visibilidad a esos perfiles, sean jóvenes o sean más senior, pero sobre todo si son jóvenes, mejor, ¿no? Porque al final son reflejo ante otras generaciones más pequeñas de que hay niñas o jóvenes que están ya introducidas en el mercado laboral en esas disciplinas, ¿no? Con lo cual, Ana, muchísimas gracias por tu tiempo, que sabemos que estás muy ajetreada. Muy bien. Y nada, siempre digo lo mismo, oye, nos vemos en el camino también. Eso es, muchas gracias. A ti. Muchas gracias a vosotros por contar conmigo. Nos dirigimos ahora al espacio de atención al cliente, donde vamos a conversar y a vernos con Luciano Sánchez, que nos va a explicar más en detalle los proyectos que desde la cátedra están ejecutando para Total Energies. ¿Qué tal, Luciano? Bien. Oye, como director de la Cátedra de Analítica de Datos e Inteligencia Artificial de Total Energies, muchas veces, lógicamente, en todas las acciones que estáis llevando a cabo, empezando con ellas, pero ¿qué papel crees que debe jugar la universidad en su rol de conector entre estudiantes y empresa? La universidad
tiene, bueno, el principal rol no es realmente este, ¿de acuerdo? Es decir, no tenemos como única función el formar estudiantes para la empresa. Formamos personas para la sociedad, formamos gente que por una parte en algún caso trabaja en empresa, pero en otros tienen otras funciones, ¿no? Hacen trabajos de investigación también. Pero en esa faceta de formar a gente para la empresa, el sistema español es más bien rígido en cuanto a planificación. Es decir, cuando uno diseña un plan de estudios, pues tiene que pasar por una cierta cantidad de controles y de chequeos que hacen que sea bastante complicado añadir información y añadir materia moderna. Entonces, si un profesor se limita a seguir sus instrucciones, sus directivas, a dar la asignatura con el temario que está y pierde el contacto con el tejido productivo, con las empresas, pues acabas enseñando una materia que a veces no es la que se demanda, no es lo que el mercado necesita, ¿no? Entonces, por una parte, a nosotros, a los profesores, nos es importante el poder colaborar directamente con empresas, ya sea haciendo proyectos, ya sea colaborando con estudiantes, y este tipo de iniciativas, este tipo de papel es importante para nosotros porque es lo que nos permite estar al día, no en conocimiento científico, sino en lo que de verdad luego la sociedad demande de la gente que nosotros estamos formando. Entonces, y ahí, ¿crees que, a ver si me explico bien con esto que te voy a preguntar, tenéis libertad, desde la parte de la universidad, tenéis libertad para incorporar esas, digamos, nuevas iniciativas, nuevas tecnologías, nuevos movimientos dentro del ámbito, en este caso del dato y la inteligencia artificial, para que al alumno le llegue de manera más fresca esa actualidad? Sí. A ver, nosotros tenemos un contenido, unos determinadas partes que hay que enseñar, ¿no? Que están marcados en un programa y que además tiene que ser así porque no se puede hacer de forma independiente para cada universidad ni para cada escuela. Título de ingeniero informático o de ciencia de datos pues tiene que ser homologable en diferentes partes. Hay un control de calidad. Ahora bien, en cada una de las partes yo tengo seminarios, tengo cierta libertad para cambiar el contenido de algún tema, porque tengo epígrafes, pero no tengo desglosado hasta el último minuto que dar en cada cosa. Y entonces tenemos libertad y, de hecho, yo diría más, tenemos obligación de hacerlo. Porque si vamos a pensar, por ejemplo, en ciencia de datos, y yo ayer enseñé cosas en clase y comenté que vi antes de ayer por la mañana. Es decir, si uno se está 6 meses sin mirar los avances que está viendo en esta disciplina, ya está enseñando cosas antiguas. Entonces, no es lo mismo que si uno da cálculo, que desde 1800 más o menos sigue igual, ¿no? Si estamos dando clase de ciencia de datos, estás obligado a estar al día y luego estás obligado también a ver qué están haciendo las empresas, que en muchos casos no está tan desfasado. Es decir, hay empresas, especialmente en tratamiento de datos, que están muy actualizadas y que están manejando herramientas que nosotros debemos conocer y debemos también formar a los estudiantes en ellas. Dentro de la cátedra que estás dirigiendo, ¿qué objetivos os habéis marcado a medio plazo con Total Energies en este caso también? Y si tenéis ya algún proyecto en marcha que nos puedas comentar o que puedas explicar. Esta cátedra, cuando la definimos, cuando se planificó qué actividades habría y cuando se definió el objetivo, el interés principal para la universidad es la formación. O sea, yo lo orienté como una cátedra de formación de estudiantes. Es decir, tenemos proyectos en colaboración con la empresa, os comento si queréis unos cuantos, pero lo que para mí sería el resumen de a qué se dedica esta cátedra es que al estudiante tenga un plus en la formación, es decir, a que además de lo que se le enseña en la carrera, haya pasado por una empresa y en la que haya aplicado algunas de las cosas que le enseñamos en un entorno práctico, conozca un equipo de trabajo, conozca cómo relacionarse con la gente, es decir, que tenga una formación que además es obligatoria, es decir, hay una asignatura de prácticas en empresa que tienen que hacer, ¿no? Pero que hay un seguimiento muy cercano. Y en cuanto a lo que me comentabas de proyectos que estemos trabajando con ellos, ya ha habido más de 10 estudiantes que han trabajado este año en la cátedra con la empresa.
y hemos tenido, por una parte, personas como algunos de los que entrevistaréis ahora, en que han analizado datos de redes sociales, han mirado, por ejemplo, qué influencia tiene lo que la empresa publica en cuánta gente sigue noticias de esa empresa o qué interés despierta. Ha habido estudiantes que han analizado programas de puntos, iniciativas que tiene la empresa para fidelizar al cliente. Ha habido estudiantes que han estudiado, valga la redundancia, que han analizado por qué un cliente se cambia de compañía o un cliente se mantiene. Ha habido estudiantes que, como otros de los que entrevistaréis ahora, que hacen un estudio automático del feedback, de las respuestas de los clientes a los productos para detectar clientes insatisfechos aparte de esos textos sin que haya un humano que los lea. Hay otros que están todavía trabajando aquí anticipándose cuál va a ser la demanda de energía o los precios de la energía o los costes de los peajes. O sea, tenemos bastantes líneas en marcha, pero eso sí, todas ellas siempre tienen un estudiante sin acabar la carrera trabajando en ellas. Sí, mira, hablando de actualidad, que dices que hay que estar actualizado y hay que estar atento a lo que ocurre en el mercado, hace unos días, muy pocos días, OpenAI, que es una de las grandes compañías de inteligencia artificial en el mundo, ha publicado un nuevo avance en los algoritmos conversacionales, los conocidos como los chatbots. Pues ellos han desarrollado ahora un nuevo modelo que permite lógicamente mejorar esas experiencias en cuanto a preguntas-respuestas y lo que la máquina, en este sentido, le devuelve al usuario, ¿no? Oye, la Universidad de Oviedo, lógicamente sabemos que forma profesionales en estas disciplinas, desde diferentes grados, como por ejemplo el recientemente que se ha puesto en marcha, que es en la EPI en Gijón, de Ingeniería de Ciencia de Datos, el doble grado de Física y Matemáticas, o carreras más tradicionales, entre comillas, no porque sean tradicionales son menos importantes, como la informática, ¿no? Que es una carrera histórica en la universidad y además que ha creado y ha generado mucho talento que está trabajando en muy diversas empresas a nivel del mundo. Pero ¿cómo crees que la universidad debe ayudar a todos estos jóvenes a conocer lo que hay ahí afuera? Luego, a ver, esta es una pregunta que tiene una respuesta larga y complicada, ¿de acuerdo? A ver, por una parte, lo que hay ahí fuera, la universidad no tiene que preparar a los jóvenes tampoco exactamente para lo que hay ahí fuera, sino para lo que va a haber ahí fuera. Tenemos que anticiparnos un poquito a cuál es la evolución y no podemos andar persiguiendo las cosas que se empleen, sino que deberíamos, al contrario, ¿no? Tener una visión de futuro acerca de cómo van. Entonces, en relación a lo que me comentas de que hay diferentes carreras y no todas ellas son creadores de algoritmos de inteligencia artificial, otras son consumidores de esos algoritmos, ¿cuál es el futuro a corto plazo que se prevé para esta explosión que tenemos ahora en ciencia de datos? Si uno echa la vista atrás y dices, hace 30 años, si uno quería hacer una contabilidad, contrataba un informático y desarrollaba un programa de contabilidad para la empresa, y entonces hubo necesidad de gente de informática que hiciera contabilidades. Y eso muy pronto empezó a haber productos con contabilidades cerradas que la gente adquiría y el contable manejaba la herramienta informática para hacer la contabilidad. Y el informático dejó de hacer falta en ese rol. Luego, no mucho después, llegaron las páginas web, donde en un principio alguien contrataba a gente de informática para hacer la página web. Y hoy en día no se hace eso. Hoy en día, para hacer una buena página web, contratas a un profesional que sepa artes gráficas, que sepa diseño, que sepa cómo colocar los elementos en la página, y ese profesional maneja una herramienta, con el contenido que sea, que está hecha por un informático, asesorado por gente que sabe hacer páginas, pero que el contenido informático de una página web es algo que no es algo generalizado. El informático no tiene que hacer páginas web, sino manejar el software que las cree y dejar a un profesional que lo haga. Pues bien, la IA ahora mismo es cosa de informática, pero pronto será cosa de médicos, será cosa de dibujantes, será cosa de escritores, ya está siéndolo. Lo que comentabas del OpenAI, por ejemplo, pues esas herramientas en que yo ahora con el Word, para generar un párrafo,
le digas, genérame 2 párrafos acerca de este tema, estarán integradas en el Word. No hará falta saber lo que es el OpenAI. No hace falta ni siquiera saber lo que es el AI. No hace falta saber diseñar antenas para llevar por un teléfono móvil. Entonces, esa necesidad de informáticos o de científicos de datos seguramente es puntual. Es decir, en el futuro hará falta menos informáticos y más físicos y más médicos y más economistas que comprendan las herramientas y las manejen. Entonces, estamos orientándonos un poco en ese camino. Es decir, ¿para qué sirve esto? ¿Cómo puede utilizarse esto por la gente que necesite utilizarlo? No por la gente que produzca la herramienta como un fin en sí mismo. No, muy de acuerdo con esto que estás diciendo, porque al final todos estos puestos de trabajo que se están demandando ahora, seguramente que dentro de unos años, con la evolución de la tecnología, se automatizarán también, ¿no? Es decir, porque la tecnología va evolucionando, va mejorando, y hay cosas que ahora mismo las tiene que hacer, como tú bien decías, un informático, un científico de datos o un analista de datos, que dentro de X tiempo la máquina entrenada por un informático o por un científico de datos podrá hacer lo que antes hacía esa persona, ¿no? Lógicamente hay que ir evolucionando en todo ello, y los puestos de trabajo, al igual que la tecnología, han de evolucionar también, ¿no? Y ya por último, ¿crees que hay mucho hype en torno a la inteligencia artificial y el mundo del dato? Sí. Sí. Y no es la primera vez que ocurre con una tecnología informática. Es una... Me cuesta decir esto sin caer en tópicos, ¿no? o sin decir cosas demasiado obvias, pero hace no tanto el Big Data era la palabra que todo el mundo empleaba, y todo el mundo hacía Big Data, y poco después todo el mundo hace Deep Learning, ¿no? Bueno, no es malo que estas cosas ocurran, porque al fin y al cabo el que la gente conozca algo que desde un laboratorio puede ser un tema más o menos técnico, oscuro, pues nos ayuda a explicar lo que estamos haciendo y a dar una justificación de por qué lo hacemos. Pero es verdad que estamos en un momento de explosión de tecnología. Es decir, constantemente están apareciendo en los periódicos nuevas cosas que se están haciendo con inteligencia artificial, nuevas aplicaciones. Todos tenemos en los teléfonos aplicaciones con lo cual lo vemos, lo usamos cada día, y sí que es un momento dulce para nosotros, porque llevamos trabajando, pues yo llevo trabajando en esto cerca de 30 años. Y claro, hace 30 años explicabas que hacías una red neuronal y la gente no sabía lo que era, y ahora casi cualquiera sabe lo que es, ¿no? Entonces siempre está bien que eso ocurra, si lo preferimos, pero sí que reconozco que ahora mismo estamos en un momento en el que quizá la atención que se le dedica a esta tecnología sea, no voy a decir excesiva, pero notable, sí. Muy bien, Luciano. Oye, pues muchísimas gracias por tu colaboración en este podcast. Un placer. Nos vamos a ver ahora con Javier y con Ana en la cafetería de las oficinas de Total Energies, y con ellos vamos a concretar esos proyectos en los que están teniendo la oportunidad de colaborar de la mano de la cátedra, y que les están ayudando también a encontrarse y a ver las realidades del día a día de un proyecto en el que el dato forma parte sustancial del mismo. ¿Qué tal, Diana? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estáis? Bien, gracias. Estar tranquilos, que esto, como siempre digo, hay una primera vez para todo, y estamos también aprendiendo los que estamos aquí detrás, y también con vosotros, que ahora sois los protagonistas. Oye, lo primero que me gustaría que me contaras es de dónde sois, qué habéis estudiado antes de llegar a la universidad, y qué carrera o qué grado estáis haciendo ahora dentro de la Universidad de Oviedo. Pues yo me llamo Rebeca Diana Cuciquian Casparián, estudié en el Colegio Evaristo Valle, después acabé el instituto en el Instituto Montevil de Gijón, y actualmente estoy estudiando Ciencia e Ingeniería de Datos en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón, aquí. Y decidí estudiar Ciencia e Ingeniería de Datos porque siempre me gustaron mucho las matemáticas, también me llamaba la atención la programación, informática y todo eso, y como era nueva decidí estudiar. Muy bien. Javi. Yo me llamo Javier Fernández Alonso, vengo de Mieres. El colegio estudié en el Santo Domingo de Mieres también, y el Instituto El Bernaldo de Quirós. Y a la hora de decidir a qué quería dedicarme, ya empecé por el bachillerato de ciencias, porque eso es algo que tenía muy claro, y toda mi vida fui fan de la informática.
Y pues bueno, estoy estudiando en la Escuela Politécnica de Gijón, Ingeniería Informática. Vale. Una pregunta que no estaba en el guión, que esto siempre viene bien. ¿Qué echáis de menos o qué echasteis de menos o echáis de menos, lo primero, cuando cambiasteis el paso del instituto a la universidad, o ahora mismo dentro de la universidad, en el sentido de os gustaría tener pues, un mayor contacto con las empresas, os gustaría tener un poco más de prácticas, que las prácticas fueran más largas o que fueran en distintas fases? No sé, os digo esto para un poco abierto. Diana, ¿qué...? Yo, por ejemplo, tengo la suerte de, como ciencia e ingeniería de datos, empecé ya pronto con las prácticas, entonces ya tuve prácticas de primero de carrera y tuve suerte con eso, pero sí me gustaría tener más prácticas y tener más experiencia, también ver el mundo real y la verdad es que me parece muy útil y me gusta mucho. Yo quizá en contraste, ella ha empezado pronto, yo ha sido ya mi último año de carrera cuando he tenido la primera toma de contacto, y sí que es cierto que después de lo bien que me he sentido y la utilidad que siento que tiene, me gustaría y he echado en falta más toma, iniciarlo antes seguramente, no que sea ya en el último año de carrera, sino poder tener más experiencias de este estilo, creo que sería muy enriquecedor. Y a nivel, por ejemplo, que lo hablábamos antes también con Luciano, el hecho de vivir la actualidad tecnológica, lo rápido que avanza todo, ¿a veces os cuesta o veis que lo que estáis aprendiendo está un poco discontinuado con la realidad del mercado? ¿O todavía no tenéis esa percepción porque no os habéis enfrentado a proyectos, digamos, de larga duración? Claro, yo todavía tampoco puedo decir mucho, estoy en segundo de carrera, pero yo tengo la sensación de que también no vamos atrasados. O sea, yo creo que la idea es adelantarse y cuando acabemos la carrera pues estemos ya al día con lo que nos espera en el mundo laboral, entonces yo creo que de momento bien. Yo en mi caso en ingeniería informática sí que lo siento, ya estando al final, me queda muy poco para acabar la carrera, sí que lo siento que quizá que hay ciertas cosas que van unos pasos por detrás. Y me he dado cuenta al salir aquí al mundo real que había ciertas formas de trabajo, ciertos conocimientos que me parece que están un poco no atrasados quizá, entonces... Muy bien. Y dentro de la experiencia que habéis vivido, que la cátedra os ha permitido incorporaros a este proyecto de Total Energies, ¿cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Qué opinión tenéis? ¿Repetiríais? ¿Lo recomendaríais? Sí, yo tengo muy buena experiencia teniendo prácticas aquí en Total Energies y las recomendaría totalmente a los futuros que ya tengan que hacer prácticas. Y me pareció muy útil y aprendí cosas que, por ejemplo, ya todavía ni hemos dado, o algunas cosas sí hemos dado ya en este segundo curso que ya pues he estado ya más adelantada, ya me sonaba, y a otros alumnos igual en las mismas condiciones de otra carrera no tienen la oportunidad. Y en tu caso, Diana, ¿cómo te enteraste de la existencia de esta cátedra o cómo aplicaste Pues el resto de alumnos tuvieron la oportunidad de tener las prácticas con una encuesta de varias empresas y yo también la hice, pero también Luciano, que es el director de la cátedra de Total Energies, hizo una entrevista y pues yo la hice porque me interesó una Total Energies con una empresa muy importante y hice la entrevista y Luciano pues luego me llamó y pues, tuve la oportunidad de hacer las prácticas. ¿En tu caso, Javier? Yo en mi caso la verdad que tenía buenas expectativas, pero las superó. Me sentí muy a gusto desde el primer día, me pareció una experiencia muy enriquecedora y en cuanto a conocimientos me sirvió personalmente para ampliar cosas que ya había visto en la carrera y darles pues un contexto real, un contexto práctico que me resultó muy entretenido, disfruté mucho durante el periodo de prácticas y me parece algo que recomendaría sin ningún tipo de duda a cualquier persona que estudie nuestras carreras porque es muy útil de cara a futuro también. ¿Y en tu caso cómo te enteraste de la existencia de esta? En mi caso fue directamente Luciano, quien contactó conmigo a través de correo electrónico porque ya nos conocíamos de sus asignaturas y me comentó que iba a lanzar esta cátedra y que sí estaba interesado en ella y la verdad que no me lo pensé desde el primer momento. Y en tu caso, Javier, que ya estás ahí a las puertas de terminar el grado, en este caso, entiendo que tienes que hacer el proyecto fin de grado. ¿Ya sabes? Sí, en mi caso voy a seguir aquí de manera indirecta porque voy a estar con la Fundación de la Universidad de Oviedo, con Luciano, trabajando en el tema que inicié en verano, aquí en la empresa, que es de análisis de sentimientos acerca de los comentarios de los clientes y voy a seguir en esa dirección y el TFG va acerca de ello.
Muy bien. Diana, todavía te queda... Me queda todavía. Pero ¿te ves? ¿Tienes alguna proyección? Si tú pudieras verte dentro de 5 años, terminado el grado, terminado o presentado el proyecto de fin de carrera, ¿qué te gustaría, a qué retos te gustaría enfrentarte? Pues de momento no lo tengo muy claro. Sí que me gustaría pues, ser buena profesional científica de datos y aprender más cosas paralelamente aparte de la universidad. Pero claro, de momento no tengo muy claro ni qué hacer en el trabajo de fin de grado todavía. No lo sé. Bueno, tenía otra pregunta ahora que ya la habéis contestado porque os preguntaba que si recomendaríais esta experiencia a otros compañeros, compañeras. Yo creo que me ha quedado claro, o nos ha quedado todos, a todos los que nos están escuchando en estos momentos, que lo recomendaríais, ¿no? O sea, Sí, que sí. la experiencia ha sido positiva. Oye, y para terminar, algo que igual bueno, puede generar muchas respuestas, ¿no? Porque os quería preguntar que si hay algo que os preocupe vinculado a los datos y a la inteligencia artificial. Yo esta pregunta os la hago sobre todo por la parte que ahora se comenta mucho del tema de la privacidad, es decir, cuando tú estás compartiendo datos, esos datos a veces no se saben bien dónde terminan, pero ahora también hay una nueva tendencia que no sé si habéis escuchado, pero la escucharéis y si no estáis familiarizados con ella, os familiarizaréis, que es la inteligencia artificial generativa, que se trata de a través de lenguaje, a través de palabras, poder generar imágenes, ¿no? O a través de distintas imágenes crear otras imágenes. Ahí hay un mundo vinculado con el tema de los derechos de imagen, derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Pero bueno, simplemente saber si os preocupa algo de estas nuevas tecnologías que cada vez son más habituales en nuestras vidas y si queréis decir algo al respecto, Diana. Bueno, yo acerca de esto no había pensado muy bien en esa parte, pero sí que puede parecer que es un riesgo también con la cantidad de datos que hay hoy en día. Pero yo de momento veo beneficios y cosas positivas de la carrera y me llamaba mucho la atención todo. Cuando yo escuché que había este grado nuevo, a mí me llamó mucho la atención, lo de la inteligencia artificial me parece muy interesante. Y de momento sí que puede haber riesgos y todo eso, pero claro, ya sabré más de ello cuando ya esté más adelantada en la carrera y todo eso. Yo, en cuanto a lo que dice ella, pienso un poco parecido en el sentido de que le veo más beneficios que riesgos. Sí que es cierto que puede tener potencial peligro, porque al final la información que se maneja puede ser muy importante en algunos casos, pero en definitiva pienso que va a ser a largo plazo muy beneficioso. Sobre todo, yo creo que se puede aplicar a tantísimas cosas en medicina, en muchísimos campos diferentes. Yo creo que tiene más potencial bueno que malo. Sí que es cierto que bueno, todo el mundo sabe que maldad la hay en todas partes, entonces sé que en algún momento se acabará aplicando, pero realmente tampoco me preocupa en exceso. Muy bien. Oye, y para terminar, que nos expliquéis un poco el proyecto en el que habéis trabajado cada uno de vosotros dentro de la cátedra y con Total Energies. Diana. Pues yo hice un programa en Python que el objetivo era saber si había algún tipo de relación con lo publicado en las redes sociales y si había un aumento de seguidores o no relacionado con ello. Y claro, de momento las prácticas fueron cortas y pues deja pie para que otro compañero que empiece las prácticas pueda continuar con ello. Y llegamos a la conclusión de que no se veía todavía ningún tipo de relación, pero porque también usamos una muestra de los datos también más pequeña, entonces cuando otro alumno comience con las prácticas, pues usará otros métodos distintos, entonces ya podremos avanzar con Digamos el proyecto. que el objetivo es también que cada nuevo compañero que se incorpore a estas becas, ¿no? Pueda aportar seguir evolucionando el proyecto, ¿no? Y Javi, ¿tu experiencia? Sí, yo en mi caso estoy desarrollando una inteligencia artificial capaz de analizar los sentimientos en base al texto de los clientes. Me vi un poco en las mismas que ella, en el sentido de que la información que hay en español, sobre todo a nivel de datos, es un poco reducida. Entonces, mi proyecto lo he derivado al modelo BERT de Google, que es un algoritmo de inteligencia artificial muy útil para el análisis de sentimientos, y en base a ello estoy trabajando para generar dos salidas. Una primera salida que genere una variable que le diga
quizá alguien que está trabajando en la empresa, que tiene que tratar con el cliente, cómo se encuentra ese cliente, si está en buen estado anímico, en un mal estado anímico, y por otro lado, para generar una variable de control que permita estudiar la probabilidad de fuga de los clientes dentro de la empresa. Y trabajé en ello este verano durante 3 meses y voy a seguir ahora otros 3 meses el año que viene. Muy bien. Oye, pues muchas gracias a los dos por vuestra colaboración y vuestros compañeros. Y yo siempre digo lo mismo, siempre que hacemos alguna entrevista en el podcast Asturias Power y me toca entrevistar, o más que entrevistar, conversar con gente joven, siempre digo que es un chute de energía, ¿no? Porque al final es como que te haces también parte de lo que estáis viviendo, ¿no? Con lo cual, además como sois el futuro, presente y futuro en este caso, pues oye, agradeceroslo y trasladaros pues, toda la fuerza posible para lo que viene o que está por llegar, ¿no? Sí. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias. Gracias. Espero que os haya parecido interesante este nuevo episodio del Camino de las Energías, el segundo episodio que hacemos de la mano de Total Energies, y os animamos a compartir, a dar opinión y a trasladarnos temáticas que pueden ser interesantes para incorporarlos a los próximos episodios que grabaremos mes a mes en esta colaboración de la mano de Total Energies.